tuve la suerte de trabajar con algunos de los mejores narradores del béisbol de Venezuela y en los Estados Unidos, pero Beto dejó una marca para la juventud, para los venezolanos. Yo lo disfruté. Mira, la salida de los Leones de Caracas, lloré porque el grado de amistad que teníamos en ese equipo, pero yo estoy seguro que eso fue también uno de esos impulsos de Oscar Prieto padre, y me gustaría sentir que yo serví de inspiración para que otros hicieran lo que yo antes había. Porque yo siempre me veía como, no el sucesor, pero alguien que seguía los pasos de lo que hizo Alfonso Carrasquel. Peloteros podemos hacer una cosa más trascendental para quedar en el recuerdo de los aficionados y de la juventud venezolana que jugar pelota. Tomaso, la siguiente pregunta obviamente la hago con mucho respeto, pero es una realidad que capaz existía en ese momento en Estados Unidos, sigue existiendo, pero hay más conciencia. ¿Sentiste de alguna manera discriminación en Estados Unidos en algún punto de tu carrera? Obviamente el impacto que tuvo Jackie Robinson unos 20 años antes. ¿Cómo vivió Damaso Blanco esa etapa, pues, digamos, de la transformación que causó Jackie Robinson en el béisbol y bueno, quizás empezar esa transformación de la mentalidad de mucha gente para permitir, digamos, la apertura de la mentalidad de recibir a personas, a otras A personas, negros, pues. chico, a los negros. No, no, bueno, A no, los bueno, y a negros. otra nacionalidad también, No, porque... mira, por supuesto yo viví toda esa etapa en las ligas menores, nosotros en Binghamton, en algunas otras localidades donde me tocó en clase D, que donde estábamos los negros en un lado y los blancos estaban en otro. Y todavía en clase A, los managers, por ejemplo, especialmente, eso lo recuerdo con mucha claridad, como el manager nuestro en clase A, eh, él incorporaba, porque él era descendiente de George Genovis, se llamaba. George Genovis, él era descendiente de italiano y a él le correspondió, a él vivió la discriminación, pues, cuando él llegó de niño a los Estados Unidos. Entonces, él nos ponía, él siempre trataba de poner a un negro y un blanco juntos, como compañeros, como roommates, cuando estábamos en la gira. Y bueno, yo no tenía que buscar alguno porque yo tenía a un catire que yo le decía que era lo único que tenía de catire era los ojos de su mamá y eso, que era Luis Peñalver. Entonces nosotros éramos compañeros de la Intendencia Naval, compañeros de los Juegos Panamericanos, de una cantidad de eventos juntos. Entonces, cuando yo llegué allí, él era el hombre ideal, estábamos en el mismo equipo, entonces, bueno, me pusieron con Luis Peñalver. Entonces, bueno, íbamos a comer. Hubo un par de ciudades donde había discriminación racial y donde los negros no podíamos ir a los restaurantes allí, incluyendo en El Paso no teníamos problema porque la señora Reina tenía la comida para nosotros, los latinos y los negros allí, y era donde íbamos. Pero en algunas otras ciudades sí. No me molestó, yo tenía suficiente cultura como para saber que si Jackie Robinson había soportado todo eso y los otros peloteros que ya, estábamos hablando del año 63, 64, cuando yo llego a los Estados Unidos, pues, a ese béisbol, el 61, cuando llego a los Estados Unidos, tal. Entonces, no, yo tenía suficiente cultura y conocimiento como para saber que yo tenía que luchar para la supervivencia y porque dependía de mi estadía en los Estados Unidos, el dinero que yo pudiera ganar para ayudar a mis padres y mis hermanos. ¿Cómo sucede la transición de Leones a los Industriales de Valencia y después a los Navegantes del Magallanes? ¿Y qué fue para ti que reconoces
que Caracas era tu equipo, el equipo de tu infancia. ¿Cómo fue llegar a los Navegantes del Magallanes? Sé que obviamente ya uno como pelotero lo ve diferente, pero ¿cómo recuerdas eso, ese paso? Mira, la salida de los Leones de Caracas, lloré ese día en mi casa. Lloré porque el grado de amistad que teníamos en ese equipo, como yo era considerado el tercera base del equipo, pero yo estoy seguro que eso fue también uno de esos impulsos de Oscar Prieto padre, que en esa época también los dueños de equipos eran como los dueños de los peloteros, Ujú. y yo nunca acepté eso. Por ejemplo, yo peleé mi salario con Oscar Prieto Parra y le dije que si no me pagaba no jugaba, no me uniformaba y me quedé sin jugar unos partidos porque no me daban el dinero, y cuando finalmente me dijo, bueno, yo te voy a pagar, pero esto te va a costar. Algo así me dijo Oscar Prieto Padre. Eh, y bueno, jugué con el equipo y ganamos y tal, y qué sé yo, pero él nunca aceptó que nadie lo pudiera afrontar, pudiéramos decir, bueno, porque eso no era una falta de respeto, era el derecho a lo que yo creía que me correspondía, y me sentía con la capacidad para jugar en otro equipo si él no me firmaba. Y entonces, bueno, entonces yo estaba buscando lo que creía que me correspondía, y tal. Lloré esa noche cuando me cambiaron. Eso fue un día domingo, creo, cuando llegué a mi casa después de un juego y algo así me dijeron. Eh, Caramba, para mí fue un duro golpe porque había una gran armonía, porque Regino Otero fue un gran hombre para mi ascenso en el béisbol también, me tuvo confianza en mí y tal, pero yo estoy seguro que sí, no creo que dependió pues, de él que me cambiaran por una decisión de quien era el dueño del equipo. Pues. Entonces sí, lo lamenté mucho, lo lamenté, pero me estimuló, porque después que lloré, yo dije, les voy a demostrar que cometieron un error, que yo soy mejor pelotero de lo como ellos me calificaron. Y yo creo que la historia y a la larga se dio que los peloteros que obtuvieron por mí, ninguno fue mejor pelotero que yo, y no los estoy subestimando a ellos, sino que yo creo que el tiempo dio la razón a lo que era mi manera de pensar. ¿Recuerdas también tu llegada a los Navegantes del Magallanes? Primero pasaste por Industrial de Valencia, solamente fue un año en ese equipo, pero ¿cómo después llegaste a los Navegantes del Magallanes? En donde tuviste también una carrera importante. No recuerdo bien cómo se produce eso, ese cambio, pero jugar con el Magallanes es jugar con los Yankees o los Medias Rojas, pues con uno de los equipos grandes. Eh, no con los Medias Rojas de este año. Entonces, llegar con los Navegantes de Magallanes me daba la oportunidad de compartir el saber que estaba con un equipo tan grande como el equipo de los Leones del Caracas, y que íbamos a ser sus rivales y que iba a tener la oportunidad de enfrentarme de tú a tú con ellos. Me alegró, me alegró. También estaba allí mi amigo Gustavo Gil, que con Gustavo compartí mucho, pues, del amateur y eso, éramos muy amigos. Me hizo muchas recomendaciones, consejos y tal, qué sé yo, cuando yo empecé en el béisbol profesional. Triste de dejar a César Tobar, pero contento de unirme a Gustavo Gil. Eres uno de los peloteros que ha ganado tanto un título como con los Leones como con Magallanes. Quizás no muchos tienen esa, esa oportunidad de haber ganado un título con los dos equipos grandes de Venezuela. ¿Qué representa eso también para ti? Yo creo que deberíamos decir que representa eso para los equipos, porque si yo era el que estaba con un equipo diferente y estábamos ganando, entonces yo creo que se debió haber colaborado algo con cualquiera de esos dos equipos. No, me dio alegría porque estar después de estar con el Caracas como ganador, ganar con el equipo de los Navegantes del Magallanes, por supuesto fue una gran satisfacción, y unirme a uno de los equipos de mayor cantidad de fanáticos en Venezuela. Entonces, yo creo que para mí fue una gran satisfacción. Los dos títulos además tuvieron la coincidencia que fueron contra los Tiburones de La Guaira. ¡Ah, caramba! Bueno, eso no, verdaderamente no, eso no me causó ninguna alegría, no, ni siquiera lo sabía.
que además fue bueno, fue de los equipos que todavía existen, fue el primero con el que te uniformaste. De... Sí, pero bueno, de los Tiburones de La Guaira, si ellos me cambiaron, ellos se lo perdieron, porque yo fui titular con 2 equipos, mientras que a ellos les costó, pues, bueno, para llegar a ganar posteriormente. ¿Sí recuerdas después cómo saliste del Magallanes? Te estuviste 7 años con Magallanes y después pasas a los Tigres. ¿Tuviste ese año ausente que estuviste porque fue por una lesión o... No, yo me retiré, Ok, ok, yo me retiré del béisbol. ok. Empecé, yo sentía que mi carrera como comentarista iba bastante bien Mm. y que Ah, en ¿estás esa haciendo las época, dos cosas en paralelo? sí, sí, Ah, ok. yo estaba como pelotero y hacía entrevistas y Ah, ok, avanzaba y tenía mi ok. programa ya en la esquina No sabía caliente y eso. eso. Ok. Sí, sí, y entonces era más productiva mi carrera como comentarista eh, y mi carrera como pelotero ya iba en declive. Mm, Entonces, yo tenía contrato en los Estados Unidos todavía. A mí mm. nunca me votaron del béisbol de los Estados Unidos. Yo les dije a la gente de los Gigantes, yo vine al campo de entrenamiento como para darme la satisfacción de que también de allí me iba. Y llegué, ya traía programado lo que iba a hacer en el sprint training. Y llegó un momento cuando les dije a ellos, mira, yo lo lamento, yo no voy a jugar más. Yo me voy a retirar. No, ¿cómo te vas a retirar? Tú no te retiras, tal. Yo, tal. No, me estoy retirando. Y llegué, me quité el uniforme, se lo dejé y me retiré. Y fui a hacer, fue un sprint training, me agarré mi grabadora y me fui a hacer mis entrevistas para mis programas. ¿Cómo empezó esa transición, Damaso, a comentarista? Pues, yo pensé que había sido después de que ya te habías retirado, pero ¿cómo surge la idea? Sé que Berto Castro Pimentel tuvo mucho que ver, pero ¿cómo surge la idea de hacer una carrera como periodista y por qué te llamó la atención? Yo como pelotero, llegó un momento cuando yo era pelotero y era columnista del Diario Nacional, Mm, mm. del suplemento, no sé cómo llamar el suplemento ese del Diario Nacional, pero salía todos los lunes, por decirte así, y Franklin White me llamó en una oportunidad para sugerirme que si yo podía hacer las cosas tan bien con un micrófono, igual lo sabría hacer con una máquina de escribir, cosa que nunca aprendí a hacer. Yo todavía no sé escribir a máquina. Y entonces yo escribía a mano mi columna y Castrico Pimentel, a quien sí le debí mucho agradecimiento, Castrico dijo, y Franklin White era el jefe de la página deportiva del Diario Nacional. Me dijo, bueno, escríbeme la columna, me la trae, aquí te la corregimos y la imprimimos. Y así se hizo durante todo ese tiempo. Yo no sé cuántos años escribí yo la columna en el Diario Nacional, pero yo sé que algunos periodistas se sentían incómodos porque la columna impactó, si bien es cierto, era el día lunes y los otros colegas eran muy buenos, quizás mejores que yo, pero estaba adquiriendo pues una cantidad de seguidores para beneplácito del Nacional y quizás para molestia de algunos de mis compañeros del Diario Nacional. Pero entonces algunos tenían la obligación, por compromisos de contrato, no sé, de transcribir mi columna. O sea, de escribir en la mano como yo lo hacía, a imprimirla a máquina para que saliera publicada. Mm. Entonces me pagaban, yo no sé si 20 bolívares, 50 bolívares, algo así me pagaban, creo, por hacer la columna. Franklin White fue quien lo pensó y consiguió. Él era jefe de allí de la página deportiva junto con Abelardo Rey. Entonces, bueno, consiguió que me pagaran un dinero por Mm. escribir la columna porque debía hacerlo también por sugerencia de Castrico para que no se sintieran mal los compañeros u otras personas que pudieran colaborar mientras yo la estaba haciendo gratis. Pero más allá de la sugerencia de Franklin White, ¿te llamaba la atención el periodismo en algún momento de tu carrera en el béisbol?
seguía, bueno, mencionaste a Belardo Rey, pero también Pancho Pepe Crocker, no sé si Juan Benet también, verlo en el estadio, ¿tuvo algún impacto? No. Mm, Castro Pimentel mm, fue quien me indujo. Y este señor, Franklin White, mm, que era el jefe de la página deportiva en su momento, pues, porque, o del suplemento creo que era, porque no sé si era Abelardo el jefe también de deporte. Bueno, lo cierto es que Franklin White sugirió que yo hiciera una columna, fue aprobado, y entonces, bueno, me quedé haciendo la columna, escribiendo la columna. Castrico Pimentel fue mi principal aliciente. Fue un gran colaborador mío, un colaborador conmigo, un gran colaborador conmigo en mi carrera como pelotero, en cómo debía hacer las cosas, cómo debía ser mi comportamiento, de una serie de cosas, igual que yo creo que lo fue con Luis Aparicio. Yo creo que Castrico era muy amigo de Aparicio, no sé cuánto colaboró con Luis, pero era muy amigo de él y fue un tutor para mí. Y si eso lo puedes escribir, que sus hijos lo puedan ver, yo estoy seguro que eso le daría alegría, porque mi agradecimiento es siempre, por siempre, para con Alberto Castro Pimentel. Y hubo mucha gente que colaboró en mi crecimiento. eh, Porque yo creo que yo fui el primero de los peloteros venezolanos que escribió y que fue comentarista, que se trabajó en la televisión posteriormente. Para cerrar esa etapa de pelotero, decides un año regresar con los Tigres de Aragua. ¿Por qué decides en el 76, digamos, cerrar ese ciclo en el béisbol venezolano con los Tigres? ¿Y cómo fue esa oportunidad? Bueno, yo decido regresar al terreno de juego porque los Tigres de Aragua me dieron una oportunidad como Mm, comentarista, ok. porque ahí estaba Fusión Serrano, quien fue quien me contrató para que trabajara y como comentarista. Y entonces cuando en un juego suspenden por, no sé, un periodo de tiempo a David Concepción, quien era el Mm, shortstop mm, del equipo de los Tigres de Aragua, yo en esa época todavía me ponía el uniforme y salía a practicar ante los juegos y tal, y estaba en condiciones y sentía que tenía la juventud como para todavía hacerlo. Y entonces yo le dije a Díaz Osuna, y yo no recuerdo con exactitud quién era el manager de ese equipo, si era Osvaldo Vigil, no tengo seguridad. ok. Pero lo hecho es que yo les dije que, que yo iba a jugar, que iba a regresar, yo iba a ser el seleccionador de los Tigres de Aragua, como en efecto sucedió, y por eso regresé. Y al terminar el último juego con los Tigres de Aragua ese día, me quité el uniforme y yo no recuerdo con exactitud cómo fue mi actuación, si fue buena, regular o mala, pero mi compromiso ya con esa persona de los Tigres de Aragua estaba saldado y entonces mi compromiso era con Alberto Castro Pimentel y Franklin White y mi familia y entonces yo tenía que hacerme un comentarista que produjera y regresar a ellos fue lo que hice. ¿Cuál fue el primer programa de televisión que tuviste de Amazon? No sé si ya fue de uno en la esquina caliente. Bueno, debió haber sido la esquina Mm, caliente, porque yo ok, creo que yo no trabajé en ningún otro ok, programa que no fuese ese, a menos ok, que trabajara con alguno de los canales donde ok, estaba, a lo mejor en Venevisión, ok. que comience allí también, o con Meridiano, con el que posteriormente trabajé. Mi trabajo era, lo de la columna sí era una necesidad, porque yo tenía que cumplir con ese grupo de clientes que tenía Mm, y con la esquina caliente radio ok. que también hacía una vez a la semana y que ahí tenía un poco de clientes como ustedes envidiarían ahora. No, no tenía muchos clientes realmente y clientes buenos y eso es lo que me lleva a retirarme. Y yo ganaba más como comentarista ya en ese momento que como pelotero, para que vos veáis. Te ofrezco disculpas porque sí vi la esquina caliente, pero estaba muy pequeño y a veces las memorias son nublosas. Pero, ¿qué fue lo que más disfrutaste de hacer el programa? No sé si tuviste la oportunidad de viajar al Sprint Training
o a juegos de Grandes Ligas y cómo era la dinámica, ¿no? De ese programa que sé que lo vi, sé que tuvo un impacto en mí, pero bueno, como te digo, estaba muy niño y a veces Eso te los pasa recuerdos. por tardarte tanto en crecer. Mira, no, el programa, en principio era un programa radial. Ok. Principio era un programa radial. Yo grababa con una grabadora, andaba con una grabadora, que por cierto no aprendí a grabar en las otras posteriormente, sino con esa grabadora y tal, qué sé yo. Después le pulsaba ahí y rebobinaba, lo ponía frente al micrófono y ahí aparecía, bueno, yo empezaba mi programa hablando de cosas casi como lo hago hoy en día y entonces de repente, bueno, hablé con Marco Brunfield y esto fue lo que nos dijo, pan, y lo ponía Marco Brunfield, y él hablaba ahí, todo, y pum, cortaba cuando terminaba, y así esa era la dinámica más o menos del programa. Pero yo tenía la fortuna de, como había jugado, yo tenía, bueno, la ventaja de llegar al campo de entrenamiento o al terreno de juego, ante los juegos y decirle a fulanito, mira, necesito que me dé unos minutos para el programa y tal, qué sé yo. Y los peloteros se escondían conmigo y me daban los minutos que yo necesitaba, pan, y entonces yo salía y le di las primicias y todas esas cosas, hasta en los mismos, bueno, con el circuito en el que trabajaba, no era una primicia porque era para el mismo circuito, pero eso empezó a suceder y con bastante frecuencia. Llegaba a los circuitos de los otros equipos y de la misma manera agarraba a fulanito. Yo siempre llegué muy temprano y si llegaba con el equipo de los Tigres de Aragua, yo me ponía el uniforme y entonces estaba de allí y agarraba mi micrófono y llamaba a fulanito de tal, ven acá, vamos a hacer esto. Y hacía mi entrevista, tal y qué sé yo, y me iba al terreno a coger mi rolling con los otros peloteros ahí. Terminaba, me bañaba y subía y ponía la entrevista para comenzar la programación antes de los juegos. Pues y después yo era el comentarista del equipo. Siempre en Magallanes. Originalmente sí, Ok, después trabajé con los Tigres de Aragua también. ok. ¿Cómo llegas al circuito radiofónico del Magallanes y trabajar con Carlos Feo, que fue tu compañero durante muchos años, y No, Giner García? al revés. Ah, ah. Carlos Feo trabajar conmigo, Bueno, es verdad, es porque yo era el que verdad. estaba y él llegó después. Yo no sé, yo no recuerdo con exactitud, es muy probable que la directiva, caramba, vale, eso, lo malo de estos programas, no de estos programas, sino de estas circunstancias, es que, por ejemplo, Alfredo Guadarrama, eso era por lo que te iba a decir, Alfredo Guadarrama, que fue un protector mío también, que era presidente del equipo de los Navegantes del Magallanes, bueno, yo empiezo como comentarista allí y al mismo tiempo empiezo a trabajar con el equipo de los Navegantes del Magallanes porque me llama Abelardo Reyes y me sugiere que yo tengo que trabajar con el Magallanes y eso y tal y qué sé yo. Entonces yo tenía en las manos los dos, porque si Abelardo era el gerente del Magallanes, la página deportiva, y aquí tenía al gerente del circuito, su hermano, y del equipo de los navegantes del Magallanes, Guadarrama. Entonces, yo no tenía ningún problema a la hora de quitarme el uniforme o salir a hacer la entrevista con el uniforme, o de quitarme el uniforme y ponerme el traje y salir a hacer las entrevistas en el circuito. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, así se origina todo eso. Yo empezaba, pam, 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 hacía mi entrevista, salía al terreno, jugaba, terminaba. El día siguiente no había juego, aquí está el programa en la esquina caliente, con Wow. toda esa entrevista. Esos, bueno, como eso tiene un nombre, quitándole las cosas que pudieran estar pensando los otros pues, periodistas, pues, las primicias, pues, por decir así. Entonces, era muy dinámico todo y era único, porque no tenía competencia en ese sentido. Yo era el único pelotero comentarista. ¿Qué significa Magallanes para ti, Damaso? Porque estuviste jugando con Tiburones, obviamente, Leones, Industriales de Valencia un pequeño periodo de tiempo, igual que los Tigres de Aragua, pero bueno, creo que la mayoría coincidimos que te relacionamos con Magallanes precisamente por todos esos años, también además de jugando en el circuito de ellos. Exactamente.
porque eso que viste hoy, que me dijiste que me lo habías enviado, ¿verdad? Espero que no lo Sí, has recibido aún. El que el Magallanes me permitiera trabajar como comentarista también con ellos, de iniciarme prácticamente como comentarista con esa organización. Caramba, es una deuda que yo tengo también con sus directivas, pues, o sea, las directivas que allí estuvieron, me trataron muy bien también. Eh, Caramba, era mi casa hasta el momento cuando no sé si me fui o me fueron, porque la verdad que yo no sé, yo creo que yo me fui. Es muy probable que yo me fuese a los Tigres de Aragua en ese momento. Quizás no era sí, sí, es muy probable, porque yo terminé uniformado, pero no, esos jueguitos nada más con los tiburones, con los Tigres de Aragua. No sé qué fue la pregunta otra vez. ¿qué significaba Magallanes para ti? ¿No? No, tiene una gran importancia en mi vida, porque yo diría que fue uno de los equipos con los cuales me proyecté. Yo me proyecté con los Tiburones, lo hice con el equipo de los Leones del Caracas. Yo fui uno de los peloteros buenos, y me disculpa si soy, ¿cómo se llama? Inmodesto, pero yo era del cuadro del equipo del Caracas, tercera base de ese equipo campeón con ese equipo y tal. Y, el Caracas tuvo un gran impacto en mí, pero en Magallanes, la mayoría de las personas que tú le puedas preguntar en la actualidad, yo me encuentro con uno, tú puedes hablar mucho del Magallanes, pero tú te iniciaste, tú fuiste el tercera base de los Leones del Caracas. Entonces, a cada uno le debo un poquito de lo que fue mi carrera como pelotero, y a algunos otros de ellos también como comentarista. Gran Damaso, importancia, porque el equipo de los Navegantes del Magallanes verdaderamente tuvo una gran importancia en mi carrera. Damaso, si te pidiera que nombraras los momentos, digamos, más importantes, sea como pelotero, como comentarista, que has vivido en tu carrera, ¿cuáles serían? Bueno, mira, como pelotero, el triunfo de Venezuela en los Juegos Panamericanos, mi primer gran impacto, porque fui campeón con equipos allí en Venezuela. Me estaba trasladando a Venezuela. Fui campeón con Intendencia Naval, fui campeón nacional del Distrito Federal, había sido campeón con el Batel, un equipo clase A, fue el primero con el que yo jugué. Con cada uno de los equipos yo tuve momentos grandes, porque cuando dejo de estar con el Pampero, Pampero me envía a La Guaira, ¿verdad? Sí, A La Guaira me cambia al Caracas. sí. Entonces, era mi forma de decirle a los Tiburones de La Guaira, miren lo que ustedes se perdieron. Yo soy Damaso Blanco, estoy con los Ujú. Leones del Caracas, somos los campeones. Y entonces, gran satisfacción de haber estado con Caracas, y mira, de haber jugado junto a Víctor Davalillo, César Tovar, Urbano Lugo. Y por favor no pongas a los que yo no recuerde, pon los que yo no recuerde y que estuvieron o con los cuales yo estuve. Fue una gran satisfacción estar al lado de Patón Carrasquel, como uno de mis coaches, con Alfonso Carrasquel, de estar con Dionisio Acosta, estar con, bueno, caramba, todos esos que tantos me ayudaron en el comienzo de mi carrera. Cada vez que yo tuve el uniforme, eso representó mucho para mí. Igual sucedió cuando estuve con los tiburones, con los tiburones de La Guaira, y lo mismo pasa después con los Tigres de Aragua. Caramba, mi agradecimiento es inconmensurable, porque cada uno de ellos dio oportunidad a que mis hijos pudieran ir a la escuela, mis padres se pudieran alimentar. O sea, yo tengo un agradecimiento con todas esas personas que me dieron la oportunidad de ganar dinero para colaborar con el crecimiento de mis hijos y de mi familia, pues. Eso es algo que generalmente uno no lo hace, pero sin la oportunidad que esa gente me dio, yo no hubiese podido hacer una buena parte de lo que ha sido mi vida con mis hijos y mi familia. Y de los recuerdos que tienes como el de la esquina caliente y de como comentarista, ¿qué te llevas? ¿Qué tengo? ¿Qué tienes? No me ¿Qué llevo, tienes? lo ¿Qué tengo tienes? todavía. Es verdad. Caramba, una gran satisfacción. Me dio la gran satisfacción porque después de mí, yo creo que han venido otros peloteros y otros jóvenes.
Yo creo que no sé cuánta inspiración les pudo haber dado a algunos estudiantes de comunicación el convertirse en comentaristas porque me escucharon. Eso nunca lo sabré, pero si eso sucedió, para mí eso me da una gran satisfacción. Me da una gran satisfacción porque después de mí ha habido algunos otros peloteros, aparte de Castillo, que casi que lo hizo, pero también fue después de mí. Entonces, yo creo que debió haber sido fuente de inspiración para que otros siguieran el camino que yo transité y me gustaría que fuese dicho de esa manera, porque no quiero lucir o escucharme como prepotente o presumido, pero sí me gustaría sentir que yo serví de inspiración para que otros hicieran lo que yo antes había logrado. Trabajaste en Venevisión y en Meridiano Televisión. Creo que muchos también te recordamos en esa dupla con Beto Perdomo, que paz descanse. ¿Qué significó él para ti? Y toda esa experiencia comentando béisbol durante tantos años en esos dos canales, además de los circuitos, obviamente. Bueno, mira, yo siento que y aspiro que yo haya sido motivo de inspiración para que los jóvenes venezolanos Mm. siguieran los pasos que yo di. Siento, porque lo puedo experimentar al escucharlos ahora, que abrí las puertas para que muchos otros peloteros, después de finalizada su carrera, pudieran iniciarse como comentaristas con el aprendizaje que les dejó el béisbol o su práctica del béisbol, de la misma manera como sucedió conmigo que les precedí. A mí me gustaría que se dijera de esa manera, no quiero lucir como que soy presumido, pero fueron realidades. Y eso me da una gran alegría porque yo seguí los pasos de Alfonso Carrasquel también, pues, y de muchos otros, y Tony Kubek, que fue otro motivo de inspiración, un pelotero al cual yo admiré mucho, que fue un gran y destacado comentarista en el béisbol de los Estados Unidos, y Tony Kukoc fue una inspiración para mí. Entonces yo aspiro que la nueva semilla, pues, o la semilla que nosotros hemos sembrado, pudiera ser recogida y le sirva también de crecimiento para los peloteros del presente y del futuro. Si yo te pidiera que comentaras alguna anécdota o recordaras los mejores momentos que tuviste ya como comentarista, como alguien que tuvo la oportunidad de viajar a varios campos de entrenamiento, a varios juegos de grandes ligas, ya en ese rol, ¿cuáles serían esos mejores momentos que viviste ya en esa etapa, además? Mira, primero, porque yo creo que eso también sirvió de apertura para que algunos otros peloteros latinoamericanos posteriormente lo hicieran. Yo no sé, yo creo que Alfonso Carrasquel lo hizo, pero yo trabajé y yo no recuerdo, yo no lo hice porque otros lo hicieran. Yo fui contratado por la televisión de los Estados Unidos, no sé si tú lo supiste, si no me Mm. llegaste a escuchar o ver, porque tú como eres tan joven, es verdad, pero yo trabajé en 2 o 3 temporadas en series mundiales, Juego de Estrella de los Estados Unidos, de las grandes ligas, para Latinoamérica. Juan Benet podrá, Juan también lo había hecho. Por eso, pues, menos mal que no quiero ser como que fue el primer venezolano, pero Juan Benet lo había hecho, pero yo creo que yo fui el primer venezolano, creo, pero no tengo seguridad. Pero que ojalá eso pueda servir de inspiración también. Eso para mí fue grande. El trabajar en una serie mundial, no lo hice como pelotero, lo logré como comentarista, que fue mi segundo paso de trabajo. Eso me dio una gran satisfacción. Yo creo que eso es uno de los momentos grandes de mi carrera como comentarista también. Al igual que fue mi participación con las selecciones de Venezuela o para la radio y la televisión de Venezuela, con Venevisión, no recuerdo los otros canales con los cuales trabajé, venezolana de televisión, Sí. eh, para Venezuela, transmisiones de las grandes ligas y todo ese tipo de cosas. Eso me produjo una gran satisfacción porque yo siempre me veía como no el sucesor, pero alguien que seguía los pasos de lo que hizo Alfonso Carrasquel para los peloteros venezolanos y latinoamericanos. Alfonso Carrasquel fue mi motivo de inspiración como pelotero y también por lo que él significó para la juventud venezolana.
¿Recuerdas la primera vez que estuviste en una serie mundial ya como comentarista y que no sé exactamente cuál fue esa serie mundial que llegaste a tener por primera vez? Y otra de las inquietudes que tengo, hoy vemos que es muy fácil con un celular eh, poder transmitir en Instagram, en YouTube, en toda la tecnología que hoy existe, pero hubo una época donde no era así, donde no era tan sencillo, donde la tecnología no estaba tan avanzada. ¿Cómo era trabajar eso en ese momento y las dificultades que tenía, ¿no? Viajar a Estados Unidos y hacer transmisiones desde allá para Venezuela, algo que también, bueno, hizo Juan Benet en su momento, pero ¿qué tan difícil era con no existiendo toda esta tecnología? Hoy estamos hablando nosotros, tú estás en Estados Unidos, yo en Bogotá, y bueno, es muy sencilla la comunicación, pero había un momento donde eso no era tan fácil. Hay dos detalles, porque yo entrevisté a los dos managers, Ok. que eran, Tito Gaston y Bobby Cox. ok, a los dos. Yo había jugado contra Bobby Cox Ok. en ligas menores y había jugado con y contra Ciro Gaston en Venezuela y en ligas menores. Ujú. Entonces los dos eran amigos míos. Y eso me permitió, cuando me contratan en la televisión de los Estados Unidos, para llamarlos a los dos, como si fuese un periodista, eso que tiene mucho tiempo allí, los grandes de las grandes ciudades. Yo los llamé a los dos, los puse los dos juntos y los entrevisté a los dos al mismo tiempo para el canal de nosotros que estaba transmitiendo para la América Latina. Pero eso lo logré, que después me regañaron, que cómo yo había hecho eso, porque generalmente había que pedirle permiso al director de comunicaciones de cada uno de los equipos y tal, y yo lo había logrado por la amistad con ellos. Y lo logré, y claro, un éxito para la transmisión de nosotros, pero que después me reclamaron a mí con risas y todo, porque ¿cómo hiciste eso? Bueno, pero eso es algo, un triunfo en mi situación como comentarista acá en los Estados Unidos, en esa primera oportunidad que yo vine con Ciro Gaston y Bobby Cox, porque yo había jugado en contra de ellos, pues, como pelotero y tal. Entonces, cuando ellos me vieron con el micrófono y tal, y qué sé yo, este es un pana, pues vamos a ayudarlo. Entonces eso se dio. Entonces eso para mí siempre, Tony Kubex, ¿oíste? Era yo admiraba a Tony Kubex, que fue shortstop de los Yankees de Nueva York y después un gran comentarista. Yo no sé si tú lo llegaste a ver, yo creo que no. No. Él fue el número uno de los comentaristas en la televisión aquí, después de retirarse como pelotero, y entonces yo me veía como que yo lo mismo que Tony Cruz después. Pero lo idolatraba como pelotero comentarista. ¿Cómo era trabajar en esa época donde no existía tanta tecnología? eh, Trabajar y mandar material a Venezuela, ese proceso, digamos, eh, de no contar con la tecnología que hoy tenemos, ¿no? Te grabé el teléfono. Aquí tengo una entrevista con Tony Kubrick. ¡Pac! Empezaba la entrevista y tal, qué sé yo, lo cerraba, vamos a comerciales, tal, y ya regresamos de los comerciales, ¡pam! Y volvía la entrevista otra vez desde los Estados Unidos, de México, de donde estuviera, eran aquellas bromas grandotas y tal, la grabadora, no es todo como se lo tenemos hoy en día, sino que yo no sé si yo creo que esa me lo votó Randy, no sé si yo creo que yo tenía eso, yo no sé si me lo votó, pero como ahora todo lo viejo estorba, hasta que me voten a mí, yo creo que me voy a ir también. Bueno, entonces sí, era difícil porque tenía que estar grabando, poniéndole la batería, algunas veces se terminaba mientras tú estabas haciendo el final de la entrevista o algo así. Era, bueno, pero era la tecnología del momento y uno tomaba las previsiones para evitar los contratiempos. Damaso, en 2014 finalmente te exaltan al Salón de la Fama del béisbol venezolano junto a Juan Benet. eh, bueno, quizás el honor más grande que puede tener cualquier persona que se dedica al béisbol, ¿no? Sea en cualquier rol. eh, bueno, supongo que un día inolvidable para ti, ¿no? De tener
ese honor, ese homenaje muy merecido por demás de poder estar como inmortal del béisbol venezolano. Te pregunto, ¿por qué se me inmortaliza o por qué se me lleva al pabellón de la fama de Venezuela? Te pregunto, es una pregunta. Bueno, porque lograste muchas cosas como pelotero, llegaste a Grandes Ligas, fuiste uno de los primeros venezolanos también en jugar en ese nivel, tuviste una extraordinaria trayectoria como comentarista, creo que has tenido un impacto enorme entre todos los que nos dedicamos a la comunicación social y Bueno, yo diría, en parte, un reconocimiento a mi labor como pelotero y como comentarista. Un honor que esto sucediera si mi trabajo como pelotero fue del agrado de una gran cantidad de seguidores de la pelota en Venezuela. Y como comentarista, me da quizás hasta más alegría que lo que obtuve como pelotero, porque como comentarista me da la oportunidad, me ha dado la oportunidad de demostrar que los peloteros podemos hacer una cosa más trascendental para quedar en el recuerdo de los aficionados y de la juventud venezolana que jugar pelota. Hacerlo en dos campos yo creo que para mí es de gran satisfacción, especialmente cuando llego al campo de la comunicación social, donde yo no voy a decir que no me cultivé porque yo creo que me preparé para ello, y si se me da un reconocimiento, yo aspiro que haya sido en base a que me lo merecía. Entonces, yo me siento honrado de haber sido exaltado al Salón de la Fama ah, ah, por esas dos especialidades en las cuales yo me desempeñé, y espero que eso sirva de estímulo para los jóvenes venezolanos. y así lo es, Damaso, y precisamente mi próxima pregunta tiene que ver con eso. ¿O has dejado una huella importante en todos los que nos dedicamos a la comunicación social? ¿Qué representa eso para ti, no? De todo ese esfuerzo durante años, durante décadas, de dejar esa huella. Lo dijiste hace un rato que querías, que para ti era importante dejar esa huella, y yo creo que sí la has dejado. Creo que todos los que nos dedicamos a la comunicación social que son contemporáneos conmigo o los que están un poco más arriba también lo sienten así, ¿no? De que ha significado algo importante para todos nosotros. A mí me enseñaron y yo no lo he aprendido, no lo pongo en práctica, que, que no hay que ser muy elocuente, o sea, no hablar mucho. Yo no he podido, no aprendí a ponerlo en práctica. Por eso la respuesta a lo que tú acabas de preguntarme, la respuesta es: el que persevera vence. Esa es la respuesta. La respuesta es, ¿cuál es la pregunta otra vez? ¿Qué significa, no? Dejar esa huella para todas las generaciones futuras de todo el trabajo que hiciste. Que el que persevera vence, o que quien persevera vence. Además, esta pregunta te la hago muy desde mi juventud, digámoslo así. La Dale, verdad que dale. ya, pero bueno, como te dije antes, creo que todos los que te seguimos, te recordamos mucho como con Beto Perdomo. Ya hemos hablado de Alberto Castro Pimentel y otras personas que han influido en ti, pero ¿qué significó Beto Perdomo para ti como compañero, como alguien con quien compartiste mucho y que bueno, que ya lamentablemente no nos acompaña a nosotros y lo que significó para ti su partida? Mira, yo analizo lo de Beto Perdomo como algo que lamenté su desaparición, su pérdida, por nuevos grupos de narradores y comentaristas, y por los jóvenes venezolanos y por su familia. Yo lamenté mucho, creo que murió muy joven, y el recuerdo que me queda de él, yo disfruté mucho, pero eso no es la respuesta a tu pregunta.
es más bien una lamentable pérdida para los aficionados y para su familia. Yo creo que eso es más adecuado a lo que yo siento y que he sentido y siento, porque fue uno de los mejores, pero yo no puedo decir que fue mejor ni con el que yo trabajé ni nada, porque yo tuve la suerte de trabajar con algunos de los mejores narradores en el béisbol de Venezuela y en los Estados Unidos, pero Beto dejó una marca para la juventud, para los venezolanos, que fíjate, yo creo por eso la pregunta. Pues nosotros trabajamos mucho tiempo juntos, pero es probable que yo no fuese el mejor compañero que tuvo Beto también para trabajar en la radio y la televisión. Yo lo disfruté, eh, lamenté su desaparición por lo joven, por lo que él brindaba. Creo que esa podría ser una respuesta. Pues lamenté para los venezolanos su fallecimiento por lo que se perdió. ¿Y de Carlos Feo, qué dirías? No, yo de ese feo no hablo, vale. No, Carlito, mira, yo siento una gran admiración por él, si lo quieres poner también, siento una gran admiración por su perseverancia, porque yo no soy, yo siento que yo puedo haber colaborado en algo en su carrera, porque trabajamos mucho tiempo juntos, pero yo no sé cuánto ha recogido él o cuánto él agradece, si es que puede usarse esa palabra, que no creo que lo deba usar. No sé cuánto puede haber influido el trabajo que nosotros hiciéramos juntos para el crecimiento desmesurado que, no así, sino así, de Carlito Feo. Si tú puedes ilustrar eso, porque verdaderamente yo sé que él es un estudioso consuetudinario de las actividades en las cuales se tiene que desempeñar, y yo creo que no hay mejor respuesta que esa. Yo no sé si en algo valió para él que él trabajara conmigo. Yo debo ser uno más de los que él usó o de los que aprendió algo. Él es un hombre sumamente inteligente, de un verbo fácil, agradable, es gordo y por eso es simpático. Entonces, no, me da una gran alegría la estatura que él ha alcanzado. Puedes poner las manos así mismo cuando lo vayas a poner. Damaso, muchísimas gracias, de verdad. Sé que te quité más tiempo del que pensaba, pero hablar contigo ha sido, bueno, recordar muchas experiencias y muchas memorias. Estoy seguro que quedaron cosas por fuera, pero Te agradezco que hayas pensado en mí, porque tú sabes que es lamentable cuando dejan de recordarnos. Si tú quieres, lo puedes poner por allí en cualquier parte, porque eso es lamentable. Realmente cuando dejan de recordarnos, porque uno hace el esfuerzo como lo estás haciendo tú ahorita para que lo oyente y tal, qué sé yo. Pero el objetivo también es ver como algunos trascienden con el tiempo. Damaso, yo creo que tú nunca vas a ser olvidado. Yo Bueno, creo que quiera de Dios que verdad no, quiera que Dios que no. formas Mira, parte, te decía que forma me parte dio. importante de la historia de nuestro país y yo creo que todo el que seguía el béisbol Pero difícilmente te olvida. nadie es insustituible. Eh, Siempre vienen las nuevas generaciones, sí. se hacen tan importantes que hacen olvidar a los del pasado. Eso es, bueno, una ley sine qua non. Yo estoy seguro que es así. Agradezco que me haya. Y yo estaba contento de hablar contigo si esto te puede servir a ti, sí, realmente, porque hubo un momento cuando yo empezaba que yo necesitaba que me ayudaran para, y yo sé que las circunstancias de ustedes en la actualidad es mucho más difícil de cuando yo me inicié también en mi carrera, pues en la carrera. La Venezuela en la que yo me inicié era, caramba, progresista y le daba uno las oportunidades de crecer. Para ustedes, el verte fuera de tu país, yo sé que tiene que ser sumamente difícil. Yo seguí con mucha inquietud los pasos que tuviste que dar para establecerte y quiera Dios que esto colabore en algo
Amén. en lo que tú haces, pues, y quiero Dios que todas las personas estén dispuestos a colaborar contigo también para que tenga, porque yo sé que eso también es una carrera donde hay mucha competencia y muy poca ayuda si se quiere. Espero que te haya ayudado en algo. Sí, Damaso, en verdad quedó súper chévere. Sí, bueno, Voy a que, montarlo esta semana. y espero que dé buenos resultados también, que eso Amén. es muy importante. Amén, Damaso, amén. Chao, hermano, hasta luego, que Dios los Chao, bendiga, Damaso. pues. Saludos para Igual. los tuyos. Amén. Y que Solo. tengan solo